¿Qué son las obligaciones solidarias? Las obligaciones solidarias representan un pilar fundamental en el derecho civil y comercial colombiano, impactando significativamente las relaciones contractuales y extracontractuales. Una obligación solidaria es aquella en la que, existiendo pluralidad de sujetos, ya sean deudores o acreedores, en donde uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la obligación de cumplir íntegramente con la prestación. ¿Cuál es el fundamento legal en Colombia? Artículo 1568 del Código Civil. Este artículo es crucial para entender que la solidaridad no se presume, sino que debe ser expresamente declarada por convención, testamento o establecida por la ley. Artículo 1570 del Código Civil, solidaridad activa. El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. Artículo 1571 del Código Civil, solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de división. ¿Cuáles son las características claves de las obligaciones solidarias? En este caso, la solidaridad se caracteriza por la multiplicidad de sujetos que tienen el deber de cumplir una obligación, o bien ser acreedores de una prestación. La naturaleza jurídica de la solidaridad reside en la facultad del acreedor de reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores, y la posibilidad de cualquier acreedor de exigir el total de la misma. Pluralidad de sujetos. Indispensablemente, debe haber múltiples deudores o múltiples acreedores en la obligación. La solidaridad no puede existir con un único deudor o un único acreedor. Unidad de objeto. La prestación debida es única, aunque pueda ser divisible en su naturaleza física. La solidaridad la hace indivisible en su exigibilidad. Unidad de causa. Generalmente, la obligación solidaria nace de una misma fuente, contrato, ley o testamento. Aunque pueden existir excepciones donde la causa sea diferente. Exigibilidad total. Cada acreedor puede exigir el total de la deuda, y cada deudor está obligado por el total, sin beneficio de división. Esta es la característica más distintiva de la solidaridad. Fuente expresa. La solidaridad debe ser explícitamente pactada o establecida por ley o testamento. Este es un principio fundamental en el derecho colombiano. ¿Qué es la solidaridad activa? Artículo 1570 Código Civil. La solidaridad activa se presenta cuando existe un solo deudor que se enfrenta a dos o más acreedores solidarios. En esta modalidad, cada uno de los acreedores tiene el derecho de exigir el cumplimiento total de la obligación al deudor. ¿Cuáles son las facultades del deudor? Sin demanda. El deudor puede elegir libremente a cuál acreedor pagar. El pago a cualquier acreedor solidario extingue la obligación para todos. El deudor no está obligado a pagar a todos ni en partes iguales. Con demanda. Si uno de los acreedores demanda, el deudor debe pagar al demandante. El deudor pierde su libertad de elección. Incumplir con el demandante puede resultar en condena. ¿Cuáles son los efectos principales? Extinción total. El pago a un acreedor extingue la obligación para todos los demás acreedores solidarios. Beneficio común. Cualquier acto que beneficie al deudor, novación, compensación, beneficia a todos los acreedores. Interrupción de plazo. La demanda de un acreedor interrumpe el plazo de prescripción para todos. Garantía colectiva. Todos los acreedores se benefician de la solvencia del deudor de manera solidaria. ¿Qué es solidaridad pasiva? Artículo 1571 Código Civil. La solidaridad pasiva es la forma más común y de mayor relevancia práctica, donde existe un acreedor y dos o más deudores solidarios. El acreedor tiene la potestad de dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que éste pueda oponer el beneficio de división. Esto significa que el acreedor puede exigir el cumplimiento total de la obligación a uno solo de los deudores, quien deberá responder por la totalidad de la deuda. ¿Cuáles son las características principales? Flexibilidad del acreedor. Puede dirigirse contra todos simultáneamente o elegir a uno solo. Sin beneficio de división. El deudor no puede exigir que se divida la deuda entre sus codeudores. Responsabilidad total. Cada deudor responde por la totalidad de la obligación. Mayor garantía. El acreedor tiene mayores posibilidades de cobro. ¿Cuáles son las ventajas para el acreedor? La solidaridad pasiva ofrece una mayor garantía al acreedor, ya que amplía sus posibilidades de cobro. Puede dirigirse contra el deudor más solvente o aquel que sea más fácil de localizar, sin necesidad de agotar recursos contra todos los deudores. ¿Cuál es la diferencia entre deudor solidario y un fiador? El deudor solidario
El deudor solidario es aquel que, junto con otros, se obliga al pago total de una deuda. Su rol implica una responsabilidad directa y completa frente al acreedor. Diferencia con un fiador. A diferencia de un fiador, cuya obligación es subsidiaria, el deudor solidario se encuentra en el mismo nivel de responsabilidad que el deudor principal. Implicaciones de asumir una obligación solidaria. Riesgo financiero total. Responsable por la totalidad de la deuda, independientemente de la cuota que le corresponda. Derecho de reembolso. Quien paga puede ejercer acción de reembolso contra los demás codeudores por sus cuotas. Evaluación crediticia. Afecta la capacidad de endeudamiento y la evaluación de riesgo crediticio del deudor solidario. ¿Qué son las extinciones de las obligaciones solidarias? Las obligaciones solidarias se extinguen por los mismos modos que las obligaciones en general, pero con particularidades debido a la pluralidad de sujetos. Los principales modos de extinción son: 1. Pago. El pago total realizado por uno de los deudores solidarios extingue la obligación para todos. 2. Novación. Artículo 1576 Código Civil. La novación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios extingue la obligación respecto a los otros, a menos que estos consientan en la nueva obligación y, por ende, accedan a la nueva obligación. 3. Compensación. Si se presenta entre deudor y uno de los acreedores solidarios, extingue la obligación para todos, siempre que el deudor no haya sido demandado previamente. 4. Remisión o condonación. La condonación de la deuda entre acreedor y un deudor solidario extingue para todos, excepto si ya hay demanda judicial pendiente de otro acreedor. 5. Pérdida de la cosa debida. Si la cosa perece por culpa de un deudor solidario, todos responden por el precio, pero solo el culpable responde por los perjuicios derivados de la mora. 6. Principio clave. La extinción de la obligación solidaria por cualquiera de estos modos beneficia a todos los deudores solidarios, eliminando la responsabilidad conjunta. Ejemplos prácticos en Colombia. Las obligaciones solidarias se manifiestan en diversas situaciones cotidianas y comerciales en Colombia. Tenemos los créditos bancarios, los contratos de arrendamiento, responsabilidad civil extracontractual. Aquí es cuando varias personas causan un daño de manera conjunta, pueden ser condenadas solidariamente a indemnizar a la víctima. La víctima puede exigir la reparación integral a cualquiera de los responsables, garantizando que obtenga la reparación total del daño. Obligaciones tributarias. En ciertos casos, la ley establece la solidaridad entre contribuyentes o responsables. Por ejemplo, la DIAN puede exigir el pago de impuestos a socios, administradores o responsables solidarios de una sociedad. Estos ejemplos demuestran cómo la solidaridad se utiliza en la práctica colombiana para fortalecer la posición del acreedor o la víctima, garantizando una mayor probabilidad de cumplimiento u obtención de reparación. La solidaridad es especialmente valiosa en contextos donde existe riesgo de insolvencia de alguno de los obligados. Recomendaciones prácticas. 1. Revisión detallada. Siempre revise cuidadosamente las cláusulas de solidaridad en cualquier contrato antes de firmar. 2. Asesoría legal. Busque asesoría legal especializada para comprender plenamente las implicaciones de asumir una obligación solidaria. 3. Evaluación de riesgo. Evalúe la solvencia y confiabilidad de los codeudores antes de asumir una obligación solidaria. 4. Documentación clara. Asegúrese de que la solidaridad esté expresamente declarada en el documento contractual. 5. Monitoreo continuo. Mantenga vigilancia sobre el cumplimiento de la obligación por todos los deudores solidarios. Las obligaciones solidarias son una institución jurídica compleja pero fundamental en el derecho colombiano. Su comprensión integral es esencial para cualquier persona que participe en transacciones comerciales, contratos de arrendamiento, o cualquier otra relación jurídica donde pueda surgir la solidaridad. La clave está en entender que la solidaridad no se presume, debe ser expresamente declarada, y sus efectos son significativos tanto para acreedores como para deudores.